tardes. Nada, estamos llegando ya a la recta final del simposio, después de una excelente mesa, donde hemos podido ver la visión empresarial ante ese reto geopolítico. Y yo creo que el mensaje, la conclusión que nos llega con esas tres visiones empresariales es que ha entrado por la puerta de atrás la geopolítica para quedarse en la toma de decisiones corporativas. Una cuestión muy relevante que no solo afecta a la política exterior, a la política empresarial, a la política corporativa, sino que nos afecta como conjunto de sociedad. Y me permitiréis, estábamos ahora en la comida previa con el destacado ponente que va a hacer la conferencia de clausura y compartía con todos nosotros, José Juan Ruiz, una reflexión. El tema del talento es importante, la innovación es importante, la tecnología es importante, la sostenibilidad es importante, pero más importante es saber hacerse las preguntas oportunas a nivel país, a nivel empresarial. Y precisamente tomo a colación esa reflexión que me ha gustado muchísimo para poner de manifiesto que tenemos hoy, para esta conferencia de clausura, una mente privilegiada, una persona privilegiada para intentar ayudarnos a descifrar esas claves del contexto geopolítico. José Juan, desde la presidencia del Instituto Elcano, una de las instituciones de referencia a nivel internacional, sin duda es una de las personas que está contribuyendo, que está ayudando a la hora de realizar esa reflexión estratégica en esa toma de decisiones. No hace falta presentaciones, pero si me permitiréis, dos palabras para presentar a José Juan, conocido por todos, economista de formación, miembro del Consejo Asesor de Asuntos Económicos del Ministerio de Economía, además de pertenecer al Cuerpo de Economistas y Técnicos Comerciales del Estado, larga experiencia como economista jefe e investigador en las más prestigiosas entidades multilaterales, entidades internacionales, y hoy para nosotros, José Juan, es un placer que puedas compartir tu visión con todos nosotros de lo que está ocurriendo y si podemos vislumbrar un poco hacia dónde vamos. Muchísimas gracias y te cedo la palabra. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por esta presentación tan cariñosa que me acaban de hacer, es un placer. Yo siempre que me hacen una presentación de este tipo me acuerdo del presidente Carter, ¿no? Al presidente Carter le hicieron, que saben que ustedes que era bastante religioso, le hicieron una presentación como esta y cuando acabó, quien le estaba introduciendo dijo: que Dios le perdone las mentiras que ha dicho y a mí el gusto que he tenido en escucharlas. Y agradezco mucho estar aquí, estar en Barcelona, siempre es un placer. Me han pedido que hable de la situación geopolítica, que hable durante los próximos 20, 25 minutos. Y yo voy a empezar esta presentación, estas palabras, de una manera un poco extraña, les va a parecer. Luego después verán que no es tanto. Voy a empezar la presentación citando a Tucídides y la guerra del Peloponeso. En el capítulo 4 de las guerras del Peloponeso, Tucídides cuenta cómo un general ateniense, que era el poder emergente, la China de hoy, se dirigió a la asamblea de los melios. Los melios habían sido durante 2 siglos los aliados de Esparta, el antiguo hegemón consolidado. Y el general ateniense llegó y les dijo a la asamblea: dejar de pagar impuestos a los espartanos, comenzar a pagárnoslo a nosotros, los atenienses. Y los melios, con buen sentido, dijeron: ¿por qué? Nos ha ido bien con ellos durante 200 años. ¿Por qué tenemos que cambiar de aliado? Y el general ateniense les dijo esta frase, que es la siguiente: usted no está entendiendo el mundo geopolítico que viene. Lo diría de otra manera: el mundo que viene. El nuevo orden es un orden en el que los poderosos hacemos lo que podemos y los débiles sufrís lo que debéis. Si esto les ha parecido que les recuerda algo el mundo que han estado ustedes leyendo
en la prensa en los últimos semanas, meses, no es casualidad. Hemos vuelto al mundo de las rivalidades entre poderes, hemos vuelto a Tucídides. La frase para un economista de sufrir lo que debéis, porque por supuesto yo creo que los europeos no somos los poderosos que vamos a hacer lo que podamos, sino los débiles que vamos a sufrir lo que debemos. Esa frase de sufrir lo que debemos para un economista es una provocación, porque inmediatamente un economista, y ustedes se darán cuenta que yo soy economista a lo largo de esta exposición, lo que verán es que un economista inmediatamente lo que va a preguntar es ¿cuánto hay que sufrir? ¿Cómo medimos lo que hay que sufrir? Y este es el gran tema. La gente piensa que los economistas somos gente sin imaginación. No nos miran como a los poetas o a los cantautores o a los futbolistas. Creen que somos tipos aburridos que no tenemos imaginación. Y no se dan cuenta que no. Los economistas somos contadores de historias. El problema es que nuestra imaginación está constreñida porque nuestra profesión, a los economistas, de verdad, lo que nos gusta es utilizar datos y modelos. Y cuando uno utiliza datos y modelos para generar su relato, bueno, lo que ocurre es que a veces no es lo que la gente quiere escuchar y por eso piensan que somos un poquito extraños, un poquito raros. Yo lo que voy a hacer es utilizar datos y un modelo. Y el modelo es un modelo muy sencillo. El modelo es un modelo en el que realmente lo que nos está ocurriendo en el mundo, independientemente de todo lo que, el sobresalto que todos tenemos cada mañana al levantarnos viendo la última ocurrencia de uno u otro, lo que nos ha ocurrido, lo que nos está ocurriendo, es que hemos pasado de ser un mundo optimista que creía en el crecimiento, en la cooperación, que creía en los juegos de suma positiva, es decir, que cooperando se puede conseguir vivir mejor, más libre. Después podemos hablar en otra conferencia sobre cómo se distribuye ese crecimiento. Pero era un mundo optimista. Y hemos pasado de ese mundo optimista de juegos de suma positiva a un mundo en el que lo importante es el poder. Y el poder, a diferencia de la economía, del crecimiento, es un concepto relativo. Para que alguien tenga más poder, hay alguien que tiene que perderlo. Es un juego de suma cero. Y este es el gran cambio de nuestros tiempos. Pasar del optimismo del juego de suma positiva al pesimismo del juego de suma cero. Y digo pesimismo porque Europa es claramente una perdedora en esta guerra. ¿Cómo lo podemos ver? De muchas formas. Ustedes pueden ver lo que pesaba Europa no hace tanto tiempo, en el año 2000, en el PIB mundial. Europa en el año 2000 pesaba alrededor de un 32% del PIB mundial, siendo menos del 5% de la población mundial. Hoy Europa pesa un 22%. En 25 años hemos perdido casi 11 puntos de peso en la economía mundial. Depende de si uno la mira en dólares corrientes, en dólares PPP, pero para no caer en tecnicismos, piensen en esa idea, ¿no? Hemos perdido posiciones en el mundo. Y esa pérdida de posiciones en el mundo, creemos, y por eso es por lo que somos pesimistas, que se puede exacerbar en este mundo de gran rivalidad entre potencias, entre China y Estados Unidos. ¿Cuál es el trasfondo económico que hay detrás de esto? El trasfondo económico que hay detrás de esto es que en los mundos de juegos de suma positiva, lo importante, lo prioritario, era estar bien integrado en la economía global. Es ser interdependiente, porque la interdependencia era lo que te daba la eficiencia y la eficiencia era lo que te daba el crecimiento, la competitividad, el progreso material de tu civilización. Esto es algo
que cuando te mueves al mundo de suma, de poder, de juego de suma cero, de poder, de lucha de poder, desaparece. La prioridad no es la interdependencia. La interdependencia, de hecho, es una vulnerabilidad, porque si eres interdependiente de los demás pueden usar contra ti la coerción y generarte pérdidas. Y este es un poco lo que estamos viendo en estos momentos. Si ustedes leen los grandes titulares de los debates de los grandes poderes, Estados Unidos de una manera exacerbada, pero tampoco China se queda atrás, lo que estamos viendo son continuamente amenazas de restricciones, aranceles, medidas de limitación de las exportaciones, medidas de limitación de las importaciones, aumentos de los impuestos a la circulación de capitales. Este es el mundo en el que vivimos. Y en ese mundo en el que vivimos, ser tan integrado, tan interdependiente como es Europa, pues nos hace candidatos a ser unos perdedores si no jugamos muy bien nuestras cartas. Esta es un poco la primera parte de lo que yo les quería contar. La segunda parte de lo que yo les quería contar es ¿qué es esto de ser vulnerables? Y en un foro como este, con FUNSEAM, dedicado a la energía, a la sostenibilidad, hay una enorme tentación en el debate público, en el debate incluso académico, a segmentar las vulnerabilidades. Ustedes durante estos meses habrán oído hablar de la vulnerabilidad de defensa europea y la necesidad de aumentar el gasto de defensa porque no podemos seguir siendo free riders, polizones del gasto de defensa americano. Habrán oído hablar de la vulnerabilidad tecnológica porque no somos capaces de producir los chips, no somos capaces de tener la generación de tierras raras que nos permite desarrollar tecnologías. Habrán oído, por supuesto, puesto que son del sector, hablar de la vulnerabilidad energética, nuestras dependencias de los combustibles fósiles, del gas ruso, de los paneles solares chinos. Pero el mundo se centra y mira esas vulnerabilidades como si fueran independientes y como si pudieran tener soluciones independientes. Para solucionar el problema de la vulnerabilidad de defensa, a Europa le basta invertir, o tiene que empezar a invertir, el 5% del PIB, número que alguien se sacó de la manga sin ningún tipo de racionalidad ni de justificación económica, pero ese es otro tema. O tenemos que invertir 350.000 millones de euros al año en la transición energética. O tenemos que generar fábricas de chips y ASML tiene que generarnos ese desrame de tecnología de esa empresa tan espectacular, europea, holandesa, que tenemos en ese campo. Yo creo que esto es un error. Es un error de enfoque que tiene consecuencias en nuestra capacidad de entender el problema de la vulnerabilidad y de hacer cosas para mitigar las vulnerabilidades. ¿Por qué es un problema? ¿Por qué es una forma no totalmente correcta de verlo? Por supuesto, los especialistas tienen que especializarse en cada uno de ellos, pero cuando uno cuenta la historia de la vulnerabilidad europea, debería de tener una visión mucho más integrada. Porque las vulnerabilidades de las que les he hablado, las energéticas, tecnológicas, defensivas, son vulnerabilidades interconectadas. Nadie puede tener una mejora de su vulnerabilidad defensiva si no tiene una fuente de suministro energético suficiente, sostenible y barato. Nadie va a desarrollar una industria, por muchas políticas industriales que se pongan sobre la mesa, muchos subsidios, si no hay una energía barata y si no hay una industria de defensa o un sistema de defensa y de seguridad que impida los ciberataques o la destrucción de tu infraestructura física. Es una simplificación que no deberíamos podernos permitir
ir aislando las vulnerabilidades. Las vulnerabilidades están unidas unas a las otras y son multiplicativas. Solo seremos menos vulnerables y tendremos autonomía estratégica de acuerdo con el nivel que nos determine el peor de los ratings en las vulnerabilidades que he mencionado. Es como un equipo de música, siempre sonará en el nivel máximo que permite el peor de sus componentes. Pues nuestra vulnerabilidad europea siempre sonará como la peor de las vulnerabilidades que seamos capaces de mejorar o empeorar en los próximos tiempos. Y esta es una idea muy importante, porque cuando uno ve qué estrategia deberíamos de tener para ser menos vulnerables, menos susceptibles de ser las víctimas de las políticas de coerción que van a hacer los países, que van a hacer los hegemones, no solo los dos mencionados, Estados Unidos y China, sino probablemente Rusia o probablemente algún otro intermedio que tenemos por ahí perdido. Bueno, creo que esto es muy importante tenerlo bien situado. Déjenme que una vez que he establecido un poco en este apartado cuál es el marco, vaya al siguiente de los temas. El siguiente de los temas es, tomemos lo que probablemente a ustedes les interesa más, ¿no?, que es la vulnerabilidad energética, ¿no? ¿Qué es la vulnerabilidad energética europea? La vulnerabilidad energética europea en abstracto, cuando uno empieza a mirarla de una manera un poquito académica, distanciada, no, el Cano, hacemos estas cosas de una manera bastante profunda y yo me beneficio mucho de los debates con mis colegas. Tenemos un modelo, ¿no?, en el que es un poco más sofisticado que el que les voy a exponer, pero que con lo que les voy a exponer creo que les puede servir de guía y darles un poco el flavor de lo que estamos pensando. ¿De qué depende la vulnerabilidad energética de los europeos? Bueno, probablemente un tercio de nuestra vulnerabilidad energética, es decir, la capacidad que tienen otros de hacernos coerción y hacernos chantaje, depende de nuestra dependencia de los combustibles fósiles. Evidentemente es el tema del gas, es el tema del GNL, es el tema del almacenamiento estratégico y las capacidades que tenemos. Y este es un componente de... ¿Cuánto pesa? Probablemente un tercio de nuestra vulnerabilidad se debe a esta dependencia de los combustibles fósiles del pasado. Tenemos algo que mitiga, que es nuestra capacidad de movernos hacia una energía renovable. ¿Cuánto? Probablemente un quinto. Un 20% de nuestra vulnerabilidad la podríamos reducir si hiciéramos una transición energética de libro, una transición energética extrema, ¿no? 20%, vamos a ponerle. ¿Qué tendríamos también importante? Bueno, nuestras infraestructuras energéticas son muy importantes y la resiliencia de nuestras infraestructuras son importantes. ¿Por qué? Porque las infraestructuras energéticas son proyectos de larga duración, duran 30, 40, 50 años y tener una infraestructura energética bien hecha, concluida, bien diseñada, bien integrada es algo muy importante. Pero hay otro tema del que hablamos menos, no los españoles, que nos desgañitamos con este tema, pero menos, que es de nada sirve tener muy buenos avances en la reducción de las vulnerabilidades o mitigaciones que acabo de mencionar si los mercados europeos siguen sin estar interconectados. Sin interconexiones de los mercados europeos no sonamos, desafinamos. Y este es un tema muy importante. Y el último punto, importantísimo también en la dependencia energética, es el tema de la exposición geopolítica. Los países no tenemos la misma percepción de riesgo frente a shocks geopolíticos. Pregunten ustedes qué es lo que más le preocupa a los países bálticos, a Finlandia, a Lituania, y les dirán que una invasión rusa.
haga esa misma pregunta en el centro de Europa y seguirá teniendo un montón de respuestas que dirán que sí, que temen esa situación. Pero vaya bajando hacia el sur y Rusia irá desapareciendo y aparecerán otros países como países que pueden generar vulnerabilidad. Marruecos, por ejemplo, en el caso español. Solo hemos tenido en toda nuestra historia de barómetros del Real Instituto Elcano una vez en la que Marruecos no ha sido identificado en nuestras encuestas periódicas como el enemigo más, o el rival, o la preocupación de riesgo externo mayor de los españoles, que fue en el trimestre en el que se produjo el inicio de la guerra de Ucrania, en la que Rusia apareció como la mayor preocupación de seguridad europea. En el resto de toda nuestra base de datos, 25 años haciendo la pregunta, Marruecos es el país que está identificado como el potencial origen de nuestros problemas o de nuestros shocks externos, geopolíticos, y solo en esa ocasión apareció Rusia. Ese modelo de dependencia de combustibles, capacidad de transición, integración de los mercados, resiliencia de la infraestructura y exposición geopolítica, bueno, pues cuando uno le pone datos dentro y lo empieza a batir, pues empieza a dar resultados. Y no les extrañarán ustedes que esos resultados son muy complicados y son muy complejos para Europa si no conseguimos mejorar nuestra estrategia energética. 3 números que les van a hacer recordar el pasado inmediato. Según Bruegel, que es probablemente uno de los think tanks europeos mejores contra los que competimos, y ahora acabamos de firmar un convenio de colaboración, el Real Instituto Elcano con ellos, los costes en subvenciones que originó las crisis energéticas del 2021 en Europa ascendieron a 800.000 millones de euros. El sobrecoste de la electricidad se elevó a 380.000 millones de euros y el sobrecoste del gas a 400.000 millones de euros. Es decir, un shock con el modelo actual de resistencia frente a la vulnerabilidad energética es un shock que tiene enormes consecuencias para la prosperidad, la estabilidad, no solo de la economía o del sistema financiero o del empleo, no, de la democracia. De lo que estamos hablando es que estos shocks que se pueden llevar por delante el 10, el 12% del PIB, en algunos de los países, como veremos ahora mismo, son shocks potencialmente desestabilizadores de la convivencia. Y nada nos permite pensar que los niveles de polarización y toxicidad de los debates, aparte de guerras culturales, etcétera, no tenga mucho que ver con estos costes, cómo se han repartido y qué impacto han tenido en las sendas de crecimiento de los países. Este es el tercer bloque que les quería proponer como reflexión. El cuarto bloque es un poquito más complicado. Hablar de Europa, como casi todos ustedes saben, es un poquito un ejercicio de buenismo, de voluntarismo. Si uno aplica el mismo modelo que acabo de describirles, en lugar de para todo el continente, para cada uno de los 27 países del continente, lo que verá es que los costes y los riesgos para cada uno de los países es muy distinto. Y la posibilidad de tener una acción colectiva, de converger, es muy distinta. Los economistas creemos más que en el buenismo o en la regulación, en los incentivos. Y si los incentivos para colaborar entre los países están desalineados porque unos reciben costes y beneficios que son muy asimétricos, es muy probable que no nos movamos. Y exactamente eso es lo que ocurre. Cuando uno agarra este modelo, le mete los datos, lo mueve, lo corre, lo estima, lo que ocurre es que hay muchas Europas. Pero hay básicamente, para no cansarles mucho,
dos grandes Europas. Una Europa periférica, constituida por países más pequeños, los países bálticos, los países del centro y este, del viejo este de Europa, que son profundamente vulnerables, porque todavía tienen una dependencia de los combustibles fósiles muy elevada, porque siguen teniendo la infraestructura que se creó cuando pertenecían a la Unión Soviética. Y aunque las hayamos ido cambiando, regulando, etcétera, todavía esa resiliencia a la que yo antes hablaba de la infraestructura, 20, 30, 40 años, ¿cuánto tiempo tardas en cambiar un sistema de distribución? Bueno, pues están ahí. Hay países en los cuales, sin querer cambiarles y sin querer agotarles por los niveles de vulnerabilidad, como Estonia, Letonia o Lituania, pues que tienen el doble de vulnerabilidad que países como Grecia, como Rumanía o como la República Checa. Y estos son los países periféricos. ¿Pueden estos países periféricos generar una crisis europea? Yo creo que generar sí que la pueden generar. De hecho, las crisis siempre aparecen porque aparece un desencadenante, un trigger, que pone en marcha los procesos. Y cualquiera de estos países, Estonia, Letonia, Lituania, Bulgaria, Eslovaquia, Hungría, Polonia, Checa, República Checa, Grecia o Rumanía, los pequeños, por decirlo de alguna manera, pueden poner en marcha un proceso de crisis porque desatan una vulnerabilidad de una manera inesperada para el mercado y no se puede responder en el corto plazo y tendríamos un problema. Pero ninguno de estos países por sí mismos son capaces de hacer caer a la Unión Europea en los costes que antes les mencioné. Para que caiga la Unión Europea, lo que ocurre es que quien tiene que sufrir y que tiene que caer son los países sistémicos. Y los países sistémicos de la Unión Europea pues son los que todos ustedes tienen en la mente. Son Alemania, Francia, Italia, Holanda, España y Polonia. Y ahí es donde está, digamos, el cogollo del tema y de las políticas. Cuando uno quiere pensar en Europa, es fantástico, la Unión Europea es el logro civilizatorio más grande que hemos conseguido en mucho tiempo, pero hay que reconocer que si no alineamos incentivos, avanzar en algo en el que los costes y las ventajas están tan asimétricamente distribuidas, es complicado. Y que lo que habría que hacer es intentar que se movieran o nos moviéramos no tanto en función de la regulación o de la coerción regulatoria, sino porque creyéramos que moviéndonos hacia esos objetivos son una buena decisión estratégica. Y esto lo que pone, digamos, un poco y trae al debate, que es un debate académico muy vivo y muy interesante, es si algunas de las propuestas que aparecieron en el informe Draghi o en el informe Letta sobre la coalición de los que creen, de la coalición de los que quieren, son alternativas mejores, más rápidas, más eficientes, que seguir intentando que todos los países de Europa nos pongamos de acuerdo en un punto. Es decir, la historia, como ustedes recordarán, los economistas de la sala, de Nordhaus, de los clubs o de las coaliciones de los willing, en lugar de mover a toda Europa. Y este es un tema que lo queramos o no lo queramos, lo vamos a ver reemerger. Lo estamos viendo reemerger. El ministro Cuerpo propuso algo parecido para la unión bancaria, para cosas como el rating de las pymes. No hace falta ser súper sofisticado y siempre estar apuntándole al maximalismo. Hay muchas cosas que en Europa podríamos hacer si en lugar de intentar movernos todos a la vez, intentásemos movernos aquellos que queremos movernos porque entendemos que moviéndose y haciendo esas reformas vamos a estar mejor, vamos a dejar atrás la economía del juego de suma cero.
Y este es un punto absolutamente crítico de cómo vamos a generar nuestro futuro en los europeos. Porque si no somos capaces de cambiar muchas cosas de las que hoy tenemos, como dice el informe Draghi, pero como podría decirle cualquier economista que habla de que el mercado interno ha dejado de ser tan eficaz, que estamos destrozándolo, que no tenemos las políticas industriales, pues no se sabe muy bien qué criterios están funcionando, bueno, porque no hacemos el I+D, que tenemos bajas tasas de fertilidad, miles de problemas como los que tenemos los europeos. Necesitamos tener un grupo de países que quieran avanzar porque vean que en el avance es donde está el futuro y que demuestren a los que en el corto plazo no quieren avanzar que esas reformas pueden tener para ellos menores costes o pueden tener netos o pueden tener incluso beneficios. Este sería el cuarto bloque de las ideas que quería dejarle y ahora ya voy al quinto y último de los bloques. El quinto y último de los bloques es muy sencillo y reconecta un poco con la idea inicial de por qué es un error ir aislando cada una de las vulnerabilidades. Por un lado la defensiva, por otro la tecnológica, por otro lado la energética. El tema es que cuando uno hace el análisis y en lugar de relatos ponen datos, en el Real Instituto Elcano hemos puesto un cartelón inmenso a la entrada que está inspirado originalmente de un dicho porteño que Antonio reconocerá inmediatamente, que dice billetera mata galán. Bueno, pues nosotros hemos puesto un enorme cartel en Elcano que dice datos matan relatos. Y cuando uno le mete datos a los modelos y les pide que escupan los resultados y respetan las restricciones, la lógica, las matemáticas, las ecuaciones que tienen los modelos debajo, bueno, pues lo que uno encuentra es que si uno analiza fragmentadamente la realidad, y la realidad de verdad es que somos vulnerables y que si no hacemos algo perderemos, pero cuando uno en lugar de corta el salchichón en 5, 6, 8 o 10 vulnerabilidades, cada vez que le metes más datos y analizas por separado las vulnerabilidades, lo que vas encontrando es un patrón de distribución de pérdidas o de vulnerabilidades por países que es absolutamente distinto al siguiente. Los países somos distintos, somos heterogéneos. Por eso es por lo que funciona la Unión Europea, porque no somos todos lo mismo, tenemos distintas complementarias, tenemos distintas especializaciones y eso es lo que permite que de nuestra Unión y del mercado único se genere crecimiento. Si en lugar de ir troceando e ir negociando para conseguir la regulación que hace que seamos capaces todos de estar de acuerdo en cada una de las reformas que reduce esa vulnerabilidad N, lo que tuviéramos es un sistema mucho más macro en el que dijéramos, bueno, sumemos cuántas veces pierdes, cuántas veces ganas y adoptemos lo que la teoría económica nos dice desde hace mucho tiempo. Una reforma funciona y es sostenible cuando los ganadores pueden o quieren o hacen teóricamente compensaciones a los perdedores. Cuando en lugar de hacer compensaciones brutas en cada uno de los temas, lo que hacemos es hacer compensaciones más globales, más políticas, más geopolíticas, más teniendo en cuenta el interés de Europa que solo el estrecho interés de los países, lo que resulta es que los pagos netos serían infinitamente menores de lo que hoy estamos pensando. Es mucho más posible generar esos avances en las reformas, teniendo esa visión global de que el objetivo último es que no nos arrasen y que para ello unos vamos a tener que pagar, otros van a tener que pagar en uno o en otro campo, creo que ese sería un poco la hoja de ruta de Europa. ¿Cuánto tiempo tardaremos en llegar a esto? Los pesimistas les van a decir nunca. Europa nunca se pondrá de acuerdo. Es mentira. Europa se ha puesto de acuerdo en varias ocasiones, o en ocasiones muy importantes, sobre temas complicados. Y se puso de acuerdo con el modelo que yo les he intentado explicar esta tarde.
Cuando el euro se lanzó, no todos los países europeos estuvieron dispuestos a entrar en el euro. Pero 27 años después del euro, si leen los periódicos del fin de semana, del Financial Times, verá que Suecia está ponderando la decisión de entrar en el euro. Y que entró Croacia, han ido entrando los otros países. No es tan extraño que la idea de los clubs y de las geometrías variables acabe teniendo éxito y arrastrando a otros candidatos. Y este es un tema del que deberíamos de aprender. Dice, pero hay otra cosa en el horizonte que pueda ser tan motivador, tan sexy, como crear una moneda única. Sí, hay un tema fundamental. Estados Unidos puede hacer todo lo que está haciendo por muchas razones, pero una, que es la esencial, es porque es el país hegemón sin competencia en el sistema financiero internacional. El dólar es el 80% de las monedas internacionales, el 70% de la moneda de denominación de las transferencias y de las transacciones comerciales y más del 90% de las transacciones financieras. Y recuerden ustedes, por mucho que lean aranceles, por mucho que lean restricciones de las exportaciones, por cada dólar de la economía real, de las importaciones, exportaciones supuestamente afectadas por los aranceles, debajo de ese dólar hay 7 dólares de transacciones financieras. La economía financiera es 7 veces el tamaño de la economía real. Y si uno controla la economía financiera como lo hace Estados Unidos, donde China no tiene el yuan, ni es convertible, ni va a serlo, ni está en el plan del gobierno chino hacerlo convertible, lo único que tiene enfrente el dólar es un poquito del yen, un poquito de la libra y nosotros, el euro, que es un 13% de las reservas internacionales. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer si te aprietan y te despluman? Si te aprietan y te despluman, cuando el umbral de dolor de Europa alcance unos niveles en el que estemos dispuestos a tolerar, sacrificar prejuicios y a sacrificar preconcepciones, lo que podemos hacer es una emisión de eurobonos por el 25% del PIB europeo y que esa emisión de eurobonos nos financie la transición energética, nos financie las políticas de innovación y de desarrollo tecnológico, nos financie la transición energética. Y a eso llegaremos, porque si no reaccionamos, Colbert, el mercantilista francés, decía una cosa que es muy aplicable al sistema político actual, ¿no? Decía que un sistema tributario es el mecanismo por el cual uno despluma al ganso que grita, pero que no deja de poner huevos. Bueno, pues nosotros seguiremos gritando, pero si seguimos poniendo huevos, no llegaremos a tener nunca otra vez el nivel, digamos, de integración y de confianza en nuestro futuro. Europa es mucho más de lo que parece. No se crean las visiones pesimistas. Por supuesto, hay decadencia, por supuesto, pero no somos esa cultura erradicar que describe la estrategia de seguridad nacional de Trump de hace unas semanas. No somos eso. Europa es mucho más que una potencia regulatoria. Es mucho más que solo un estado del bienestar. Es todo eso junto. Es una creación civilizatoria. Y la desaparición de Europa tendría que, para el resto del mundo, creo que sería una señal absolutamente poderosa. Y no lo olvide nunca. Debajo de la reacción solo puede estar la energía. No ha habido hay dos cosas que en la historia no ha habido, y las dos producen mucha satisfacción o mucho optimismo, al menos a mí. Nunca ha habido un hegemón que no haya estado asociado al dominio de la fuente energética dominante de su época. Si uno mira la historia, Estados Unidos apareció con el petróleo, la revolución industrial y el imperio británico con el carbón, y uno puede tirar hacia atrás. ¿Qué es lo que no ha habido tampoco nunca en la historia? En la historia nunca ha habido imperios y hegemones en los cuales la población, la edad media de la población, sea 67 años. Y si uno mira hoy qué es lo que está ocurriendo en China,
1.400 millones de habitantes y un desplome de sus tasas de fertilidad, lo que ve es que sin inmigración, China, de aquí al año 2100, perderá 650 millones de habitantes. China no tendrá 1.400 millones, tendrá menos de 500 millones de habitantes. Y la edad mediana de la población habrá pasado a estar en los 59 años. Hoy, este año, en el 2024, en China se han vendido más dodotis para personas mayores que para recién nacidos. Este es un tema. ¿Y Estados Unidos? No. Estados Unidos tiene una proyección de crecimiento de alrededor de 170 millones de aquí a finales del año, pero siempre que uno mantenga las tasas de inmigración que con las recientes políticas están desplomándose. Si no hay inmigración, bueno, los dos potenciales hegemones tendrán una mediana de población que estará por encima de los 60 años. Y en la historia nunca ha habido imperios con medianas de población de 60 años. Los imperios se crean con 30 años. ¿Y dónde están los 30 años? Bueno, no están ni en China ni en Estados Unidos. Están en Nigeria, están en África, están en países que todavía no han cobrado el dividendo demográfico y donde la transición energética tampoco ha empezado. Pero eso probablemente lo podré venir a contar el año que viene si la organización le parece muy bien. Muchísimas gracias.